Bienvenidos a Con Dos Pelotas, un podcast para hablar de fútbol en Andújar. Buenas tardes, bienvenidos a otra semana más. Y ya acaba la primera vuelta este domingo. Terminamos esta primera vuelta, esta primera andaluza, que está interesante, no, lo siguiente. O sea, si ves la clasificación, está todo muy apretado. Se descuelga un poco más, no a lo mejor Tugia, pero le quedan ahora varios partidos fuera de casa, un total de 4, 12 puntos en juego, así que ya sabemos que esto está muy reñido y 4 partidos fuera de casa, va a ser difícil que el Tugia saque esos 12 puntos, aunque bueno, ya sabemos de la labor del Salva Sánchez, que es capaz de todo, ¿no? Pero bueno, ahora lo hablaremos también durante el programa. Y bueno, el domingo pasado nos visitaba el Atlético Jaén, se vivió una tarde tensa en esa primera parte, donde el público mostró su malestar, ¿no?, por la actuación del trío arbitral aquí en Andújar. Bueno, el equipo tiró de oficio, consiguió remontar ese 2-2, se vio esa comunión con la afición otra vez en esa remontada y estamos ya a 7 puntos del liderato, a 7 puntos de ese Tugia, pero seguramente la segunda vuelta sea igual de apasionante, igual de emocionante. Y ahora lo hablaremos con Sergio Galisteo, todavía queda mucha tela que cortar. Antes sí, vamos a recibir hoy a Manuel Molina, míster de este Club Deportivo Alcalá, donde tiene un papel muy difícil, ¿no?, el de sustituir al anterior entrenador, que lo hizo muy bien, con ese ascenso no esperado a Primera Provincial, esa permanencia, ¿no?, que consiguieron el año pasado a última hora, batiéndose el cobre con el Nava. Y ahora, después de esa etapa de Fran Almansa, toca la etapa de Manuel Molina. Así que vamos con el anuncio de Corbella y con todos vosotros, Manuel Molina, míster del Club Deportivo Alcalá. Pues hoy debuta con nosotros Manuel Molina, míster del Club Deportivo Alcalá. Vamos a presentarlo, ¿no? Natural de Torredonjimeno, ha defendido los colores de la Unión Deportiva Ciudad de Torredonjimeno antes de dar el salto a los banquillos. Ahora le preguntaremos durante la entrevista, pero creo que fue uno de los pioneros también en el fútbol femenino provincial como míster, también lo compaginó con el juvenil, hasta que dio el salto al filial del Torredonjimeno, al filial senior, y de ahí estuvo su última aventura en el Fuensanta de Marto, en segunda provincial, y este año regresa a la máxima categoría del fútbol jiennense, a la primera provincial, de mano del Club Deportivo Alcalá. Bienvenido, Manuel, Manolo, ¿cómo prefieres que te llamen, mister? Muchas gracias. A mí me conoce todo el mundo futbolísticamente, siempre he sido Molina y me conocen por Molina, pero vamos, como queráis. Podéis llamar. Pues seguimos con Molina. Mister, ¿qué tal la presentación? ¿Hemos dejado algo en el tintero? Bien, sí, la verdad que estáis bien documentados. La verdad que sí, yo empecé mi vida en los banquillos cuando dejé el fútbol y eso. Empecé con el proyecto del fútbol femenino en Torredonjimeno, que fue de nueva creación y tal, y luego ya no. También estuve compaginándolo con un juvenil autonómico que ascendimos un año con el juvenil, y luego ya sí que es cierto que Manolo Chumilla estaba en tercera división en Torredonjimeno y estuve con él haciéndole entrenador de porteros con el staff técnico suyo, y de ahí sí ya me llamaba la atención más el tema de coger el fútbol senior. Estuve 2 temporadas que fueron magníficas con el Torredonjimeno B, y luego ya firmé en Fuensanta porque me mudé a vivir a Marto, firmé en Fuensanta, estuve 2 años, año y medio, temporada y media allí, pero fue un poco caótica porque me operaron de la columna y tal, y fueron un poco caóticas la temporada y media, y nada, este año me lo quería tomar un poco sabático, pero me llamaron de Alcalá y me ofrecieron un buen proyecto. Me parece que Alcalá es una ciudad que por infraestructura se merece estar un poco más alto de lo que está, pero bueno,
también es más difícil geográficamente arrastrar a futbolistas para llevártelos allí y tal. Pero bueno, ahí vamos, compitiendo e intentando meterle un poco mi metodología de fútbol al equipo y vamos saliendo un poco del pozo. Te íbamos a preguntar, míster, por ese fichaje, ¿no? Por el Club Deportivo Alcalá. Sabemos que la directiva del Alcalá, si no estamos confundidos, había algún cambio durante este año, era una directiva joven, ¿no? Que te llevaba el proyecto de Club Deportivo Alcalá los últimos años. No sé si conocías a algún directivo o directamente te contactaron y te convencieron para fichar por ellos. Sí, la verdad que es una directiva súper joven. De hecho, creo que son todos más jóvenes que yo, prácticamente todos más jóvenes que yo. Sobre todo que son gente de fútbol. Se le nota que o han jugado o han estado siempre vinculados al tema del fútbol, y ellos lo tuvieron claro. Creo que, si no tengo mala información, Fran Almansa, que era el anterior entrenador del Alcalá, le habló de mí. Él al decidir salir de Alcalá le habló de mí porque me conoce de la etapa de Torredonjimeno. Y bueno, ellos me llamaron, fue un acuerdo muy rápido, muy fácil, porque son gente muy llana, que a la hora de hablar nos pusimos súper de acuerdo en todo. Estábamos de acuerdo que Alcalá pasa por gente de la cantera, gente de la casa. Yo eso lo he mamado en Torredonjimeno, y creo que en el fútbol provincial trabajar con canteras y tal es básico para proyectos, aunque no sea todo el mundo el que lo comparte. Yo ya en lo que llevo ahí creo que son 4 los que he hecho debutar conmigo, juveniles, en fin, y bueno, en Torredonjimeno hice debutar a cadete, y creo que pasa por ese proyecto Alcalá. Cuando le expliqué que yo no quería estrellas, lo que quería era gente que quisiese saber mi idea de fútbol y que lo compartiese, y chavales jóvenes con ganas de estar en dinámica del primer equipo, y le pareció todo bien. Y aquí, económicamente, aquí no hay recursos para mucho más, pues nos pusimos de acuerdo de inmediato. Hablábamos de ese fichaje, de la recomendación de Fran Almansa, que bueno, ya descendió con ellos, consiguió ascenderlos en una liguilla de playoff donde no eran los favoritos. El año pasado consiguieron la salvación como quien dice, in extremis, jugándosela con el Club Deportivo Navas. ¿Qué objetivo le marcó la directiva para este año? Entendemos que la salvación, pero ¿hay margen de maniobra o quieren algo más tranquilo que el año pasado? Bueno, la verdad que ellos no me pusieron, yo se lo pregunté directamente, le pregunté el objetivo que tenían. La verdad que ellos no me pusieron ningún objetivo. Evidentemente la salvación, primer punto de mira que nos ponemos. Tras el mal inicio de liga que tuvimos, encadenamos las primeras 5 derrotas. Luego nos recuperamos un poco. Ahora parece que hemos salido, llevamos 2 jornadas tres fuera del descenso. Hemos ganado a rivales importantes como Carolina, Bailén en casa. En fin, creo que el equipo tiene más donde sacar, pero sí que es cierto que estamos teniendo muchísima mala suerte con las lesiones. Tengo 2 lesiones de larga duración de jugadores importantísimos como son Quiles, que espero recuperarlo para después de Navidades, que no ha debutado todavía, y la de Ismael, que se ha roto el cruzado, lo operan en unos días y lo vamos a perder para toda la temporada. Entonces eso, sumado a una sanción que tuvimos el día de la Carolina, muy injusta, porque una mala redacción arbitral, nos caen 4 partidos a 2 jugadores súper titulares,
Y bueno, al final pues un equipo con plantilla corta, tenemos 3, 4 jugadores salientes de juveniles que son de primer año senior y las categorías están por algo. La primera andaluza es muy competitiva. Pero bueno, se están cogiendo conceptos, estamos transmitiendo bien la manera de jugar y bueno, pues parece que estamos saliendo del pozo. Yo más de la salvación no me puedo plantear hoy, a día de hoy, pero bueno, te queda toda una segunda vuelta que también los rivales nos conocemos ya mucho más, el rodar del equipo se han cogido ya mucho más interiorizado la manera y bueno, esperemos que la segunda vuelta sea más positiva. Hablaba de ese proyecto de Alcalá que se nutre mucho de cantera. Si miramos la plantilla con respecto al año pasado, la defensa, como quien dice, es casi nueva, el mediocampo un poco más reconocible, con gente que el año pasado tenía un papel más secundario y este año son más importantes. En la delantera hubo 2 bajas importantes, ¿no? Como David y Tony, que juntos sumaron 24 goles. A la hora de hablar de esa cantera, ¿no, mister? ¿Cómo se gestiona esos seniors, ¿no?, de primer año, que vienen del juvenil, que a lo mejor vienen de ser titulares o de segundo año, cuando entran en una dinámica de una plantilla donde pasan a un segundo plano, ¿no? Con esos chavales que compaginan muchas veces los entrenamientos, sobre todo en esta época del año, ¿no?, que hace más frío, tal, con los estudios, para que se queden enganchados al equipo, ¿no?, y no tiren la toalla. ¿Qué labor esa de los místers, ¿no? Esa es la más difícil del fútbol. Yo siempre lo he dicho que lo más difícil de un entrenador es dejar fuera a un futbolista que ha entrenado bien, dejarlo fuera de una convocatoria o hacer un viaje a X kilómetros y que no juegue ni un minuto, que juegue 5 minutos, el descuento o cualquier cosa. Pero sí que es cierto que pues tengo que decir que los chavales que tengo son excelentes, un comportamiento top, una educación deportiva inmejorable que hoy es muy difícil. Sí que es cierto que yo en otras etapas he visto juveniles que no quieren subir con el primer equipo, que quieren jugar solo con sus amigos, y aquí no, aquí son pico y pala todos los entrenamientos, vienen ninguna mala cara. Sí que es cierto que yo, hombre, se lo expliqué también desde un principio, que le tocaba un papel secundario y aprender de los veteranos del equipo para poder llegar a hacerse un hueco. Estoy intentando gestionar los minutos lo mejor posible, pero ya te digo que yo creo que están súper contentos conmigo y yo evidentemente con ellos al 200%. Ahora tenemos un juvenil que estamos esperando un transfer de Colombia porque permanece allí y ya lo han liberado. Esta semana parece que lo vamos a poder utilizar. Y otro chaval del juvenil que ya venía jugando conmigo, incluso hizo un par de goles, se lesionó hace un mes y medio, está ya en la última fase de recuperación, se rompió unos huesos en el pie y ya está en la última fase, ya está empezando a tocar balón y entrando en dinámica otra vez. Y ya te digo, yo creo que esa es la metodología que tenemos que tener los equipos de la provincia, porque al final hacer un proyecto de dinero a base de buenos jugadores es muy fácil todo, pero como no se surtan los equipos de lo que tenemos en cantera, es muy complicado sacar un proyecto a largo plazo, ¿vale? Por jornada, por temporadas, por generaciones, te salen 2 buenas y 2 malas, pero para hacer un proyecto de futuro creo que pasa por eso. Interesante el proyecto que están haciendo allí en Alcalá, mister. Y ya hablando un poquito de esta temporada, ¿no?, y del duelo de
del domingo con frente al Liturgi. Hablaba de ese inicio de temporada un poco complicado, ¿no? Con las derrotas, después de la goleada por 7-0 frente a Artugia, llegó la primera victoria en casa frente al Inter, también en ese duelo 5-4 con el Birche llegó la victoria frente al Club Atlético Bailén en casa por 2-0, y después de la goleada también con el Atlético Jaén llegó esa victoria en Sabiote, muy importante para ese objetivo de la permanencia. Cada vez que el equipo sufre una derrota, por así decirlo, dolorosa, se remanga y viene esa victoria. Esa es la dificultad, ¿no? de esta primera vuelta, ¿no, míster? ¿No? Encontrar ese equilibrio, ¿no? Sí, la verdad que es muy complicado, la categoría es súper complicada, el equipo compite, pero al final son detalles, son matices. Este equipo ha competido bien todos los partidos, pero cuando se ha visto por debajo en el marcador, pues sí que es cierto que nos ha costado un poco más, salvo en algún partido que otro. Pero el equipo está compitiendo bien, está haciendo las cosas bien. Luego son detalles que al final, equipos grandes, pues al final te hacen un gol, te encierran y te hacen salir y te ocupan bien los espacios, en fin, todo ese tipo de cosas que ya sabemos. Y ahí sí que psicológicamente nos venimos un poco abajo, pero bueno, han sido dos rivales que son primero y segundo prácticamente, Tugia y Atlético Jaén. Atlético Jaén. El Atlético Jaén también nos pilló que fuimos con 5 bajas y con 3 juveniles, que no desmerezco a los juveniles ni nada, ni a la plantilla, pero al final cuando nos hicieron el segundo, pues el equipo se desmorona mentalmente y ya se nos hizo muy largo el partido. Pero bueno, yo también es lo que le dije a los chavales, prefiero 2 días 7-0 que 7 días 1-0. Entonces, borrón y cuenta nueva, cada partido eso y a competir. Parece ser que los rivales de arriba también nos han dejado un poco proponer y jugar más al fútbol, como el caso de la Carolina y el Bailén, y sacamos 2 victorias. Entonces, esperemos que esta semana pues sea un poco más de lo mismo. Llega Uniliturgi, que consiguió empatar en casa frente al Atlético Jaén. Uniliturgi que está a 7 puntos de ese líder y a 6 puntos del segundo clasificado, es Atlético Jaén, y que pasa por sacar los 3 puntos de allí de Alcalá. No va a ser fácil, como hablaba usted, ¿no? Ahí han caído Carolinense, han caído Atlético Bailén, han caído equipos también, aunque no estén en la parte alta de la tabla, como Inter, que también son correosos. Mister, que hablaba antes de esos conceptos que tienen que interiorizar los jugadores, esa forma de juego, de que le gusta proponer, esas son sus herramientas, ¿no? Para que se queden los 3 puntos este domingo en casa. Sí, evidentemente, yo muero con esa idea futbolística y creo que para divertirnos en estas categorías tan duras pasa por eso. Sé que contra este rival, como es Liturgi, va a ser difícil, pero bueno, también los equipos, cuando se les compite y se les quita un poco el dominio, también empiezan a sufrir, y creo que son nuestras armas para poderle hacer daño. Hablábamos al inicio de la entrevista, ¿no? de esa enfermería con esos 2 jugadores lesionados, de las sanciones también que arrastraba de la Carolina. No sé si tiene algún sancionado más, solamente los que arrastren de la Carolina, o ya están limpios para este encuentro. No, los que tenemos son los mismos, son los 2 que tienen arrastrados de la Carolina. Y en cuanto a enfermería, los 2 jugadores que habíamos hablado, jugamos a las 7 de la tarde. ¿Qué tal la afición de Alcalá con este horario de aceituna, que sabemos que hace frío allí? Bueno, al final es difícil con estos horarios y esta temperatura, pero bueno, la gente está respondiendo y está acudiendo lo mismo que siempre. En Alcalá siempre hay su afición y está acudiendo al campo. Esperemos que esta semana es el primero que tenemos con este horario
tan tardío, pero esperemos que respondan igualmente. La gente está, después de la victoria el otro día en Sabiote, está contenta y que nos ayuden un poco a ser el jugador número 12. Pues ya, mister, nos despedimos. Muchas gracias por estar en Con Dos Pelotas, por su disponibilidad para atendernos, por hablarnos del proyecto del Club Deportivo Alcalá. Mucha suerte para la segunda vuelta y ojalá consigan quedarse otro año más en primera provincial, ¿no? Con esa singularidad que tiene Alcalá de a la hora de buscar jugadores, ¿no? Que está un poco ahí como en tierra de nadie, entre Jaén, Granada, es difícil. Así que enhorabuena por ese proyecto de cantera, que aquí Con Dos Pelotas siempre nos gustan mucho esos tipos de proyectos. Pues muchas gracias a vosotros y quedo a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis. Un abrazo y nos vemos el domingo. Despedimos a Molina, míster del Club Deportivo Alcalá. Muy interesante ese proyecto de cantera que están llevando en Alcalá La Real. Ojalá tenga éxito y sea otro pasito más, ¿no? Para demostrar que el fútbol de cantera es necesario en los proyectos en Primera Andaluza, ¿no? Y en la provincia de Jaén. Y ahora ya sí que sí, estamos con Sergio Galisteo, míster del Iliturgi Club de Fútbol, al que le vamos a preguntar por esa tarde, esa actuación arbitral, ese resultado y este final de esta primera vuelta. Vamos con la música y con todos vosotros, Sergio Galisteo. Buenas tardes, míster. Último encuentro ya de esta primera vuelta, pero antes, ya sabe, como siempre, repasamos un poco lo que hemos hecho la jornada anterior. Duelo con el Atlético Jaén, se cambiaba el estadio después de la entrevista que habíamos tenido aquí en Con Dos Pelotas, se jugaba en el José Luis Mezquita, y una primera parte esperpéntica, ¿no? Lo que se vivió allí en Andújar, no solo por la actuación arbitral, sino también a lo mejor, ¿no? por esa desconexión, ¿no? En esa batalla, ya no solo contra el equipo rival, sino contra también el tiro arbitral. Y una segunda parte donde el equipo se puso el mono de trabajo, como se dice, ¿no? Y se consiguió esa remontada para por lo menos conseguir un punto y que no se nos fuera el Atlético Jaén. ¿Cómo vivió usted este partido? Bueno, pues como bien dice, una primera parte difícil porque vamos, hasta en primera persona lo asumo y yo también me fui del partido incluso. Al final es complicado mantener la concentración, sufrimos 20 minutos a raíz de esos muy malos, pero bueno, hay que quedarse con lo positivo, ¿no? Que el equipo reaccionó, el equipo buscamos cosas distintas en la segunda parte y dieron sus frutos, ¿no? Porque conseguimos sacar un buen resultado a pesar de cómo se había puesto el partido, y aunque tenemos que aprender de esos errores, ¿no? De intentar cosas que no están en nuestra mano, que no nos afecte tanto, pero sí es verdad que hay que lanzar una lanza a favor de los chicos, de que es complicado no reaccionar ante esa situación. Se vio una segunda parte donde la afición también estuvo en comunión, ¿no? Con el equipo, apoyando. Se vio en ese vídeo que hay, ¿no? Del tanto de Cayuela desde los 11 metros que consigue la igualada, como los aficionados necesitaban también, entre comillas, esa justicia, ¿no? De no sufrir como se estaba sintiendo en el estadio ese robo. Dentro de aquí en Con Dos Pelotas nos acusan siempre de ser muy de liturgia, ¿no? y ser un poco imparciales, pero dentro de estas tardes malas, donde uno también se curte en lo negativo, se saca también lo positivo, ¿no? Que esa afición apoyando, ¿no? Y este Iliturgi, ese cambio que ha tenido, que la temporada pasada, por ejemplo, con un 2-0, con un rival directo, esa actuación arbitral, seguramente hubiéramos acabado con algún expulsado y hubiera sido muy difícil remontar el encuentro. Hay gran labor, es parte también suya, ¿no, míster? ¿Cómo ha conseguido ese cambio de actitud mental en los jugadores? A base de como se dice, no siendo duro, aquí hay que ser profesional, y el que no sea profesional no va a estar conmigo, o a base de mimos, ¿no? En plan de ese factor psicológico, ¿no? ¿Cuál ha sido su herramienta, míster? Bueno, lo primero, a la primera parte que comentabas, la verdad que muy contento por lo que vi, ¿no? Porque
Creo que desde que llegué al banquillo no había vivido un ambiente como el del otro día, ¿no? Que sí me lo habían contado, ¿no? Y la verdad que fue una grata sorpresa porque creo que a lo mejor fue eso de los malos momentos juntarse y remar todos, o que el equipo está enganchando a la gente, o simplemente que ha llegado esa reacción, pero la verdad que el ambiente que había el otro día en el Mezquita era de categoría superior y creo que fue un factor fundamental para conseguir el empate. Con respecto a la actitud de los jugadores, pues bueno, creo que ha sido un trabajo más bien de ir alternando. Ellos saben que a pesar de que puedan creer que algo es justo o injusto, que las tarjetas condicionan, y en nuestra plantilla está muy claro que el jugador que va condicionado con tarjetas tiene muchas papeletas de ser sustituido. Creo que eso ayuda mucho también a tranquilizar los ánimos de los jugadores, porque al haber una gran plantilla, todos tienen sustitutos, nadie es imprescindible, y saben que de protestar a lo loco o de sufrir una expulsión por algo así les puede condicionar para futuros partidos, ¿no? Evidentemente hay que entender mil situaciones, no son cosas que se tomen decisiones drásticas, pero sí es verdad que creemos que eso son acciones que pueden tener consecuencias y que hay que cambiarlas, ¿no? Y creo que eso ha calado, y es verdad que estamos teniendo una temporada mucho más tranquila con relación a las tarjetas que la temporada pasada, ¿no? Entonces, por ese sentido, contento como están reaccionando, pero creo que es fundamental ese fondo de armario que nos permite en Bailén en el minuto 30 poder sustituir a dos jugadores pilares como son David y Fran Delgado porque tienen tarjeta. El otro día nos permite en el minuto 30 quitar a Antón porque le sacan tarjeta también en una protesta y consideramos que un lateral con tarjeta es riesgo de expulsión, o el otro día que está haciendo un gran partido Llori, cambiaron en el minuto 60 para que vuelva a entrar Jorge Sanabria, que estamos hablando de una persona que viene a jugar en tercera, ¿no? Entonces, evidentemente creo que es un cómputo general que se comparte, algo que viene producido por esas decisiones y sobre todo por ese fondo de plantilla. Hablaba usted de Alejandro Llori, la verdad es que es un ejemplo, ¿no? de ese cambio, 2 tarjetas en 10 partidos, 6 de como ellos, o sea, 6 de titular, un Alejandro Llori que en sus últimas 3 temporadas las tarjetas iban en 2 dígitos, o sea que ahí se nota ese cambio. Y ahora ya sí, míster, cerrando esta primera vuelta, nos toca ir a Alcalá, donde el año pasado se nos atragantó un poquito, no conseguimos pasar del empate a 0. Estamos a 7 puntos del líder, a 6 del segundo clasificado, pero bueno, un líder que es el Tugia, que le quedan 4 partidos fuera de casa ahora, va a jugarse 12 puntos, lo hablábamos al inicio del programa, míster. Todo pasa por ganar allí en Alcalá, ¿no? y empezar esa segunda vuelta mínimo a esos 7 puntos y esperar que pinche el líder, ¿no? Sí, bueno, al final lo estamos diciendo siempre, una carrera de fondo. Es verdad que ahora parece que se ha sentado un poquito Tugia ahí en esa primera posición, que la Carolina lleva una racha muy positiva y se está manteniendo también a un ritmo alto, pero esta liga, conforme ganan 2 partidos, todo puede cambiar, ¿no? Creemos que evidentemente es muy importante ganar esta semana, como también creemos que es muy importante ganar la que viene. Nuestro objetivo a corto plazo es sacar estos 6 puntos, que esos 6 puntos nos pueda mantenernos a una distancia o incluso acercarnos, porque creemos que somos positivos de que aquí se puede dejar algún punto, y nos podría dejar en una posición muy ventajosa de cara a la recta que podamos vivir después de Navidad, ¿no? Necesitamos ganar también para recuperar esas sensaciones positivas que estamos teniendo a nivel de juego, pero quizás no al nivel de resultados en lo que creemos que mereceríamos, ¿no? Y eso pasa por ganar, ¿no? Sabemos que es un campo muy complicado, ya lo vimos el año pasado, son situaciones muy parecidas, el equipo del Alcalá estaba el año pasado también en puestos parecidos, pero cambia que este año viene en una dinámica muy positiva con respecto al año pasado, que vienen de ganarle encima en casa prácticamente a todos los rivales de arriba, y que sabemos que vamos a unos desplazamientos muy, muy, muy complicados.
Hablaba de esa victoria de Alcalá en casa. Ha ganado, por ejemplo, al Atlético Bailén, también ganó al Carolinense, y la jornada anterior, ¿no? Tuvo esa victoria en Sabiote que le dio alas, ¿no? Para luchar por esa permanencia. Un Alcalá que se querrá también a ir con los deberes hechos. Lo dice a su míster Manuel Molina, que su objetivo este año era permanecer otra vez más en primera andaluza, y como usted bien dice, pasa por rascar puntos por todo el mundo. No va a ser fácil. ¿Cuál cree que puede ser ese punto de inflexión para poder traer algo después de su primera etapa el año pasado allí, donde fue imposible perforar la portería del rival? Bueno, creo que lo primero pasa por recuperar esa portería cero que últimamente nos está costando más, porque a partir de ahí nosotros somos un equipo más fiable y más seguro, y luego creo que generando y volcando el fútbol que teníamos esta última jornada y que llevamos haciendo durante un año, sumado a que tenemos más calidad en la zona de las medias puntas, podemos tener más opciones que la temporada pasada. Verdad que la temporada pasada vivíamos un poquito más de la jugada ensayada, éramos un equipo un poco más rocoso, un poquito más trabajador, y estos partidos no nos podía costar más, pero yo creo que con la llegada de jugadores como Raúl, Pablo, Juan Quero, que te puede de un cabezazo romper el partido. Creo que arriba tenemos quizá un poquito más de herramientas, tenemos bastante fútbol en el centro del campo, y si somos capaces de someterlos y controlar sus transiciones, podemos estar más cerca de ganar. No llevamos ningún sancionado, míster. ¿Cómo va esa enfermería? ¿Cómo va Fran Delgado? Víctor Gómez creo que ya está en dinámica de entreno, si no me confundo. ¿Y cómo está David? Bueno, pues Víctor está ya, como dice, en dinámica de entreno. Es cuestión de valorar si entra o no entra en esta jornada antes previa al parón navideño. Fran todavía no va a poder contar con él, con David tampoco. Y como bien dice, pues bueno, de tarjeta, gracias a Dios, estamos bien. Si es verdad que algunos jugadores quizás quedaron un poquito tocados, hay que ver cómo van evolucionando, y tenemos que esperar un poquito, pero en principio creemos que podemos contar con los 19 futbolistas que tenemos activos, y ahí decidiremos qué 18 son los elegidos. La semana que viene le preguntaremos ya por este balance de esta primera vuelta, y ya para despedirnos, míster, la afición, no solo la de Andújar, sino el aficionado ve a Artugia como escapado. Hablábamos de esos 4 partidos fuera de casa. ¿Cómo lo ve, míster? No es una distancia insalvable, ¿no? No creo que sea distancia insalvable. Es cierto que están haciendo muy bien sus deberes, pero bueno, al final esa renta de puntos, en cualquier momento, ya te digo, ganamos 2 partidos o cualquier equipo gana 2 partidos, tú pierdes uno y se te acercan a tiro de partido y medio, y eso hay que luego también saber gestionar esa presión, ¿no? Ya vimos el año pasado como en un tramo de temporada tanto Úbeda como Bailén estuvieron ahí primero, segundo, y al final no aguantaron el tirón. Es muy complicado aguantar un periodo tan largo como consiguió Bejíjar el liderato, y luego quedan enfrentamientos con todos los equipos que estamos arriba. Entonces, bueno, ahora el factor sorpresa de Tugia lo pierde. Creo que ya todos los equipos lo toman como el equipo que es, ¿no? Y también posiblemente planteamientos de rivales pueda cambiar, y hay que ver también cómo a esa situación se pueden desenvolver. Entonces, todavía hay mucho, queda muchísimo. Creo que es muy importante también esta jornada ver cómo acabamos todos los equipos esa primera vuelta, y ver cómo llegamos a Navidad, y a partir de ahí ver, ¿no? Pero bueno, quizás yo creo que se va a decidir todo en los últimos días de jornada. Muchas gracias, míster. Nos despedimos. Suerte en Alcalá. Tenemos buenos recuerdos de allí de Alcalá. La última vez que ascendimos a División de Honor fue allí. Venimos con victoria de allí. Es verdad que el Alcalá no pasaba por buenos momentos en aquella ocasión. Tuvieron que jugar hasta con cadetes. Así que nada, míster, suerte, y ojalá la semana que viene hablemos de esos 3 puntos y de esa vuelta a la victoria. Muchísimas gracias, Chupi. Despedimos al míster otro viernes más.
Y la verdad es que lo hablábamos, ¿no? Dentro de lo negativo, este Liturgi es otro. Ojalá, hubiéramos firmado todo el año, la temporada pasada, estar a esta altura asesino, estar a 7 puntos del líder y en esos playoffs casi toda la temporada, quitando ese inicio que tuvimos un poco más difícil con el empate en Sabioti y derrota en Bejíjar. Ya sabéis, si queréis saber lo que pasa cada viernes a las 6 de la tarde en Con Dos Pelotas, suscribirse al canal de YouTube y no os perderéis nada de lo que le pasa a este Liturgi. Y el domingo, si queréis saber lo que pasa en el Municipal de Alcalá, en nuestro canal de Telegram Con Dos Pelotas en directo, en la descripción del vídeo podréis seguir en minuto y resultado, gracias a nuestro voluntario, en este caso voluntaria de allí de Alcalá, que nos irá narrando lo que pasa en el partido.